con nosotros. Jacaranda, buenas tardes. ¿Cómo estás, querido Julio? Espero que me escuches muy bien. Tengo problemas aquí con la conexión. Ya, lo logramos. ¿Cómo estás, Vencidos. Julio? Sí, estás bien. Te ves y te escuchas muy bien, Jacaranda. Listos aquí, venceremos. Tú Faltaba también, más. hoy estás muy elegante, muy bien peinadito, Cortadito de Julio. cabello. No, estrenando corte de cabello. Muy Sí, bien. así Muy bien, es. querido Julio. Pues fíjate que hoy quiero compartir algunas reflexiones pues sobre el feminicidio que se mediatizó rápidamente, ¿no? La triste muerte pues de Devani Escobar, ¿no? Y que sin duda, lo decía yo en Twitter, pues esto es la punta del iceberg, Julio, de un sistema de leyes, de reglamentos, de instituciones que no funcionan adecuadamente. Julio, instancias tanto a nivel federal y estatal que están de alguna manera pues funcionando de manera totalmente fragmentada y descoordinada, Julio. Creo que sale muy caro mantener todas estas instituciones y de nada sirve tener leyes de avanzada porque las tenemos, ¿no? De nada sirve tener tipificado desde hace más de 10 años el feminicidio en el Código Penal Federal porque la violencia contra las mujeres pues simplemente va en aumento, Julio. Y a todo esto hay que añadirle la ausencia total de protocolos y acuerdos en los medios de comunicación, ¿no? Para compartir información sensible cuando se trata de violencias contra las mujeres o feminicidios. Es de pena de verdad, Julio, ver cómo hubo medios, periodistas, youtubers que se prestaron a la filtración de imágenes, como el video que acabamos de ver hace algunas horas, ¿no? Que se presentó así como los últimos momentos de Devani caminando en la carretera, o sea, como para qué, o sea, alimentando el morbo, o sea, no contribuye a nada, en fin. Terrible, la verdad, Julio, porque además todavía la revictimizan, todavía abren esta idea de que se le ve caminando y obviamente no estaba ni alcoholizada ni bajo el efecto de las drogas. En fin, creo que me parece aterrador, Julio, todo lo que hemos vivido estos días con uno de los miles de casos, y por eso digo la punta del iceberg, porque me parece aterrador que no hayamos aprendido nada de las experiencias de Ciudad Juárez, de las sentencias contra el Estado mexicano, su responsabilidad con el tema de Campo Algodonero. O sea, llevamos más de 2 décadas en esto, Julio, y no se aprende absolutamente nada. Y encima a todo esto, Julio, y eso es algo que quisiera yo puntualizar hoy, toda esta confusión, ¿no? A nivel de lo que son realmente los tipos de violencia, mezclamos todo, se mete todo en el mismo costal y creo que eso no nos ayuda realmente a entender cuál es el problema tan grave pues por el que estamos pasando y el que somos sujetos las mujeres en este país, Julio. Primero, habría que entender que hay muchos tipos de violencias, ¿no? Porque una cosa son ciertamente las violencias domésticas, ¿no? Violencias, pues permíteme el término, totalmente democráticas, porque ahí no hay ni clases sociales ni edades y que al mismo tiempo pues tienen muchísimos factores sociales, económicas, culturales, ¿no? Y violencias que se están gestando al interior de las casas, que terminan por socializar y normalizar las violencias que luego terminan convirtiéndose en feminicidios, Julio. Y creo que ahí hay un tema al que debemos de entrarle porque me parece que es muy delicado esa socialización, esa normalización y ver noticias con que el novio la mató porque decidió terminar con él o porque se puso celoso. O sea, ahí ese es un tema muy complejo, Julio. El otro tiene que ver con las violencias contra las mujeres, los feminicidios vinculados al crimen organizado, la militarización de este país, un territorio muy complejo y muy delicado, y no hay que, o sea, no hay que confundirlo, no hay que mezclarlo con el otro, porque aquí las mujeres se usan como botín de guerra y aunque tiene que ver con todo un sistema, me parece que
es un punto que hay que estudiar con mucho detalle y con mucha atención. Y por el otro, bueno, también las violencias estructurales que se enraizan en la desigualdad económica, laboral, ¿no? Y eso también es un caldo de cultivo porque nos piensa a las mujeres como subordinadas y a los hombres como sujetos de las instituciones, y sin duda también eso perpetúa una serie de violencias, ¿no? Pero si a todo esto, Julio, le sumamos lo que a mí me parece lo más grave, que tiene que ver con la impunidad, es decir, la falta de resultados, la falta de transparencia y de claridad, y la organización de tantas instituciones que hay a nivel federal como estatal para dar con los responsables, esto a mí me parece que es lo más grave, porque esta impunidad de alguna manera, Julio, perpetúa las violencias, los feminicidios, y de ahí con toda razón la rabia de las mujeres cuando dicen Estado feminicida, porque un Estado, una serie de instituciones son responsables si mantienen esa impunidad. Y lo vimos, Julio, en el caso de Devani, algo que me parece terrible, esa falta de transparencia por parte del fiscal, el manejo terriblemente sucio, o sea, desaseado del caso, y esta filtración a la prensa de una serie de imágenes. Creo que es una muestra de lo que hay en muchas partes del país con el manejo de las investigaciones sobre este tipo de casos. Y si a eso, insisto, le sumamos la filtración de información, que eso, Julio, o sea, ya de verdad debería de ejercerse protocolos, ¿no? Después de todo lo que hemos pasado en otros momentos, pues que haya un tipo de acuerdo con el manejo de ciertas imágenes y de información, porque solo como paréntesis, y lo recordarás, o sea, muchos medios, muchos reporteros difundieron la información de que un representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un tal Omar Tamés, además yo vi la entrevista, ¿no? Decía así frontalmente que Devani había sido abusada sexualmente, que la familia ya había aceptado que iban a hacer una tercera necropsia porque todo había sido una mentira. Y bueno, menos mal que por ahí un reportero le decía, oiga, ¿cuál es el sustento legal de esto para que usted diciendo que hay abuso sexual? En fin, ya salió la Comisión Interamericana, también la Comisión Estatal, a decir que eso no era cierto, pero todo esto, Julio, ya como ahora sí que la cereza en el pastel, en medio de esta falta de transparencia, de confusión, la falta de credibilidad ante instituciones que no tienen protocolos de género, creo que se está, digamos que, creando un submundo, una suerte de tribunal colectivo digital, en donde se lincha, se amenaza, se acusa a la gente, ¿no? Y eso es producto de una falta de transparencia y el descrédito de las instituciones. Este último hecho, Julio, me parece muy grave y muy delicado por las amenazas que han sufrido las amigas de Devani, el propio taxista, a quien pues el papá, en su desesperación y justificada, decía que la fiscalía le había mostrado un video donde se le ve claramente tocando a su hija y que la había acosado, pero que el fiscal había dicho que eso no era motivo, digamos, que de una investigación, ¿no? Que no había delito que perseguir. Entonces, pues nos quedamos con que si eso fue cierto o no, Julio, y eso me parece gravísimo por el estado de linchamiento en te digo, tribunal colectivo digital del que somos sujetas y sujetos en este momento, Julio. Jacaranda, pues de veras aprecio mucho que pongas la luz y los reflectores sobre muchos de estos temas, porque realmente, como tú dices, hay demasiados cabos sueltos, demasiada irresponsabilidad, como lo que mencionas de esta organización que tiene las mismas siglas CIDH como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero que no la es y que efectivamente manejó esa versión, y en general todo lo que estamos viviendo en esto que de manera, me parece a mí que muy acertada, denominas tribunal colegiado digital, en el cual estamos, y mucho me temo, Jacaranda,
que vamos a seguir estando durante un largo tiempo todavía. Así es, Julio. Yo creo que ahí, de verdad, periodistas, medios, incluso youtubers, creo que tenemos una responsabilidad fundamental porque los linchamientos también son muy peligrosos y esto pueden llegar a estados de verdad muy graves y creo que las consecuencias todavía no las vemos, pero yo vi las amenazas que se estaban lanzando contra varias de las amigas y también lo que pasó con la niña de los 6 años que murió en Querétaro, amenazando a los papás por haberla dejado ir a la tienda sola. O sea, ¿en dónde estamos parados frente a la falta de transparencia y de claridad de las fiscalías y de los mecanismos correctos para dar con responsables, Julio? Pues Jacaranda Correa, como siempre, es un placer intelectual platicar contigo los lunes como hoy y bueno, pues estaremos atentos a nuestra próxima entrega semanal. Por lo pronto, a reserva de lo que desees agregar, pues muchas gracias, Jacaranda. No, pues te mando un gran abrazo, querido Julio, y nos vemos el próximo lunes. Así es, gracias, Jacaranda, hasta luego. Un abrazo.